qué es tan importante este tiempo? Como todo en la liturgia, pero las personas que enseñan sobre el cerebro han estado trabajando mucho sobre los pensamientos automáticos. ¿Y por qué? Porque lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos han enseñado está ya guardado. Y muchas de esas cosas se vuelven tan automáticas que hagan de cuenta como cuando uno no lee la palabra etcétera, sino lee etc. Los pensamientos automáticos uno los comprime y ya ni siquiera le sale o la frase o el sentimiento o la palabra completa, sino salen dos letras que significan todo eso. Por eso es tan difícil cambiar, porque lo primero que le sale a uno frente a una situación es un pensamiento automático. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente cogemos ese pensamiento automático, lo devolvemos y decimos, no es así como quiero pensar, no es así como quiero sentir, no es así como quiero comportarme, sino como el Señor me está diciendo que lo haga. Pero ¿cómo me está diciendo el Señor que lo haga? Como lo dice su palabra. Entonces, la palabra internalizada nos ayuda a luchar todos los días con nuestros pensamientos automáticos. Por eso es tan importante aprender de ella. Del segundo libro de Samuel leeremos capítulo 6, del 1 al 5, y luego pasamos a los versículos 12 al 19. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. David fue a la casa de Obed-Edom y en medio del gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así es que, entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en nombre del Señor Todopoderoso. Cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran
toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Es palabra del Señor. Salmo 24, Salmo de David. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias, corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que te buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven, oh puertas, sus dinteles, y levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Palabra de Dios. La epístola del día de hoy corresponde al libro de Efesios, del capítulo 1, de los versículos 3 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, el Mesías, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esta es palabra de Dios. El Evangelio de hoy está en el capítulo 6 del libro de Marcos, versos 14 al 29. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros.
Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado a que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo a la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado. Pero a causa de su juramento y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Esta es palabra de Dios. Ustedes, imagino, que habrán oído escuchar el nombre de Bill Gates. Bill Gates. Ah, sí. ¿Quién es Bill Gates? Creo que cada uno de nosotros tiene una idea de quién es Bill Gates. Esto se debe a Bill Gates. Y ustedes, imagino que también han oído hablar de Steve Jobs, ¿cierto? Eso que está ahí, que tiene el pastor Alfonso y Luz Ángela, se debe a Steve Jobs. Levántelo, por favor. Comelos. Pareciera lo mismo, ¿cierto? ¿Existe diferencia entre ellos? Sí. Existen diferencias profundas. El uno se dedica fundamentalmente a hacer lo que llamamos tecnología blanda y el otro se dedicó fundamentalmente a hacer lo que era tecnología dura. Claro, asociada a la blanda, pero su nombre, en este caso Steve Jobs, está más asociado con la tecnología dura, con lo que llamamos hardware. Pero cada uno de ellos tiene un mundo, una historia, inclusive, y cada uno tiene sus adeptos, ¿no? Y cada uno tenemos una percepción de ellos diferentes. Inclusive hay algunos que dicen que Bill Gates le robó a Steve Jobs su concepto de Windows, de ventana, y entonces en el mundo hay los adeptos al uno y los adeptos al otro y así sucesivamente.
el Evangelio de hoy habla de algo parecido. Habla también de personas que hablaban de lo mismo, pero que si nos ponemos a ver en detalle, no son lo mismo. Una cosa es Elías, otra cosa es Juan el Bautista y otra es Jesús de Nazaret. Por eso he pensado que podríamos llamarle a esto de Elías y Juan a Jesús. Venimos leyendo cada domingo el Evangelio de Marcos. Llevamos ya un tiempo leyéndolo. Y Marcos habla como Jesús viene haciendo su predicación como una buena nueva. Un mensaje acerca de cómo es posible alcanzar la esperanza de la promesa del Dios de Abraham. A eso se dedicaba Jesús. Tiene un discurso nuevo, donde muestra de una manera diferente todo lo que hasta ese momento dicen la ley y los profetas. Pero él se dedica a hablar de la ley y los profetas. Solo que lo hace de una manera diferente, como una buena nueva que nosotros conocemos con la palabra evangelio. Ese mensaje, además, lo ha acompañado de evidencias claras de que lo que dice es digno de tener en cuenta. Ha sanado enfermos, leprosos, paralíticos, ha expulsado espíritus malignos, que en unas versiones se llaman inmundos. Ha logrado alterar los fenómenos de la naturaleza, controlando tormentas e inclusive sus discípulos, sus seguidores, sus alumnos más cercanos, los 12 que ha escogido, han desarrollado también esos poderes. Es decir, todo esto permite evidenciar que este Jesús tiene un poder especial, donde eso que dice lo soporta con hechos. Un poder que solo puede tener alguien bien especial. Sin embargo, en las lecturas anteriores, todo esto que estoy diciendo es lo que hemos leído en estos domingos anteriores. Sin embargo, esas lecturas también nos han permitido ver que para que este Jesús tenga la posibilidad de hacer eso, se requiere un elemento previo. Y es que la persona que, habiendo escuchado lo que él dice, crea en él y en lo que él dice. Es decir, que tenga total fe en él. Un caso concreto de eso es el de la mujer de los 12 años con la hemorragia, o el caso de Jairo, el judío jefe de la sinagoga, con su hija que muere finalmente. Ellos creen, y por eso Jesús puede obrar en ellos el milagro. Y la evidencia casi que hobbesiana, el gran epistemólogo del siglo XX, diría la evidencia de algo a través de la
de la falsificación es como ese principio de fe se ve corroborado cuando llega a su tierra, a su pueblo, a Nazaret. Y allí la gente lo escucha y dice: ¿este no es el carpintero? ¿El hijo de María? ¿El hermano de Jacobo? ¿De José? ¿De Judas? ¿De Simón? ¿No son sus hermanas? ¿No viven aquí en medio nuestro? ¿De dónde ha sacado tanta sabiduría? ¿De dónde hace esos milagros? Es decir, esos cercanos que lo conocían no creyeron. Y por no creer, Jesús allí, dice el texto, no puede hacer milagros. Luego es la corroboración de que el poder de Jesús realmente se da como requisito previo en la fe. Mientras no haya fe, no hay forma de que Jesús lleve a cabo sus milagros. Esta es una enseñanza muy fuerte. Y pasamos por encima de ella. Generalmente en nuestras oraciones decimos: Señor, haz. ¿Sí? ¿Y yo qué? No. Para que el Señor haga, yo necesito tener total fe. Yo tengo un papel activo en este cuento. Bueno, allí se impacta lo que dice. Tan necesario, tan tremendo es eso, que el mismo Jesús se asombra de la incredulidad de su gente. Y a uno le pasa eso, ¿no? Dice: uy, definitivamente sí, ese adagio de que nadie es profeta en su tierra, sí que es cierto. Es gimnasia decir: si usted, yo lo conozco, ¿usted de dónde viene? Yo que me levanté con usted. No me venga usted a decir: yo sé quién es usted. Así nos pasa. Bueno, es tal la fama que ha logrado desarrollar Jesús en toda esa región de Galilea, que evidentemente cada persona tiene una idea, una percepción de quién es Jesús. Algunos como Herodes, Antipas, dicen: no, es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Sí? Un poder de esos no lo puede tener una persona común y corriente, un humano de carne y hueso. Tiene que ser alguien resucitado. Y tiene que ser Juan. Juan tenía mucho prestigio. Otros dicen: no, Elías, el más grande profeta del pueblo de Israel. ¿Y por qué pensaban que era Elías? Porque la tradición, la escritura, cuenta que Elías fue llevado en un carro de fuego. No era extraño entonces que pensaran que Elías volvió. Y volvió en la figura de Jesús. Y otros piensan: es un profeta de los de antes. Esa frase me parece hermosa, porque es dicha como con nostalgia. Claro, hacía 400 años, Judea, Israel, no tenía un profeta de grandes debates. No había un profeta que predicara la palabra de Dios con la fuerza de los profetas de antes. Y cuando ven a Jesús, lo ven con tanta autoridad, lo ven con tal dominio de la escritura que dice:
es un profeta de los de antes. ¿Cuánta desesperanza viene el pueblo, ¿cierto? Que cuando encuentran a Jesús, ven una luz y dicen, ¡ah, sí! Volvió un profeta de los de antes. Estos 3 criterios que están allí nos dejan ver realmente lo que cada uno podía percibir acerca de lo que era Jesús. Claro, Juan era muy grande en la época. Por eso es decir que era Juan que había resucitado, pues era una exposición fuerte en Galilea. Decir que era Elías, su más grande profeta, era extraordinario. Es decir, Jesús como ser humano, judío, debería sentirse muy halagado de que lo compararan con Elías, el más grande profeta. O que lo compararan con un Isaías, con un Jeremías, uno de los profetas de antes. Claro. Pero es que Jesús está mostrando unas cosas adicionales a lo que mostraron los otros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y Jesús? ¿Cuál es la diferencia la más cercana entre Juan y Jesús contemporáneos? Juan, como los demás, hablaba de qué, predicaba qué, la palabra de Dios. Pero él lo hacía. Él planteaba la necesidad de la integralidad, pero lo hacía a partir del arrepentimiento. ¿Y qué era lo que él lo hacía? ¿Cómo planteaba su discurso? Lo planteaba dentro del contexto de la ley. El discurso de Juan, por eso era un discurso tan agresivo, tan fuerte, tan duro, porque era un discurso que se planteaba en el contexto de la ley. Por eso se despacha contra Herodes, cuando Herodes se casa con Herodías, que era la esposa de su hermano, y eso estaba prohibido en el Levítico. Y entonces llega y le dice, la ley no te permite casarte con tu hermano. Dentro de ese contexto Juan predica, si somos, cumplamos, seamos íntegros en esa ley. Jesús hablaba de una cosa diferente, ¿no? Hablaba de lo mismo. Él hablaba de lo mismo. Él hablaba de la Escritura y los profetas. Pero la diferencia es que Jesús lo sustentaba en el amor. Ahí radicaba su mayor diferencia. Él mostraba a un Dios como Padre. Y lo mostraba no como justiciero, como lo mostraba la ley, sino que lo mostraba como un Dios de misericordia. Lo mostraba como un padre que ama a sus hijos y siempre los perdona. Siempre está dispuesto a perdonar, porque lo que le importa a ese Dios es la relación, es la salvación, que sus hijos, que su pueblo vuelvan a Él. Es la gran diferencia. Pero no solo radica la diferencia en el discurso, radica en el poder que Jesús desarrolla como evidencia física para mostrar la transformación de aquellas personas que han decidido creer que su palabra es verdad. Miren la secuencia. La secuencia tiene toda una lógica.
Yo cada vez me maravillo más de la lógica que hay a lo largo de toda la Escritura. Es una lógica que no se rompe en ninguna parte de los 1000 años de su Escritura. Es impresionante. El gran milagro entonces es que Jesús, cuando alguien se acerca y cree en lo que Él ha dicho y se arrepiente en lo que esa persona era, en ese momento se produce la transformación y ese es el gran milagro. Por eso los enfermos se sanan. Por eso los leprosos se incorporan a la sociedad de la cual han sido sacados. Por eso aquellos que tienen espíritus inmundos, es decir, espíritus de ira, de maldad, de malicia, de orgullo, de egoísmo, cuando se enfrentan, cuando se encuentran con Jesús, salen esos espíritus y esas personas son transformadas. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que a partir de entonces, y de manera especial para todo aquel que lo cree, que Jesús no es Juan que ha resucitado, ni es Elías que ha regresado, ni un profeta más, ni siquiera es el ungido de Dios, que es como se le reconoce a lo largo de todos los evangelios. No. Jesús, a partir de allí, es el Hijo de Dios. Único. Único. Porque es el único que ha tenido la capacidad de mostrar todo lo que Él mostró. ¿Cómo veríamos hoy este episodio? Yo creo que hoy en día algunos veríamos ese episodio como lo ve Herodes, con gusto, pero desconcertado. Creo que muchos de nosotros, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, la escuchamos con gusto. La escuchamos con gusto, pero nos desconcertamos. Es duro eso. Uy, ¿cómo voy a decir yo a renunciar a todo esto? ¿Y será que yo voy a renunciar a mi capacidad de tomar mis propias decisiones y tengo que ligarme a tomar las decisiones que me está planteando la Escritura? Duro. ¿Cómo voy a dejar de mentir porque si no miento en un momento determinado, me la clavo yo mismo? Sí, creo que muchos de nosotros vemos la palabra de Dios de esa manera, con gusto, pero desconcertados, como Herodes. Otros la podemos ver como Herodías, mirando como con odio a aquellos que están empeñados en vivir conforme a estos principios. La religión es el opio del pueblo. Herodías y algunos realmente odian y quieren acabar con aquellos que hemos decidido mantenernos en este camino de la fe. O como Mical, la esposa de David, la hija de Saúl, que al ver esa entrega de David por ese Dios, lo mira con desprecio. No son temas ajenos a nosotros. Cuando leemos estos textos, creemos que les sucedía a ellos y los miramos como distantes. No, también nosotros vivimos hoy en día eso. Y hay circunstancias en nuestra vida donde lo hacemos así.
Bueno, no solo se trata de creer en Jesucristo, de tener fe en el Evangelio, de creer que hemos sido salvados, sino también de actuar. Y ese actuar, ese vencer nuestra condición humana, no es posible hacerla solos. O sea, esto no es un tema de humanos solamente. Es un tema donde participan los humanos, pero es un tema donde actúa lo sobrenatural. Necesitamos ese apoyo sobrenatural. Necesitamos dejar entrar en nuestras mentes, pero sobre todo en nuestro corazón, ese Espíritu Santo, puro, que Jesús prometió. Porque solo en ese momento estaremos en condiciones de cambiar nuestra visión. Solo en ese momento estaremos en condiciones de no verlo como Herodes veía, con gusto pero desconcertado, como Herodías, con odio, con rencor, con ganas de acabar, o como Micaía, con desprecio. Por eso, el ser humano por sí solo no puede cambiar. Como decía Luz Ángela ahora, los pensamientos automáticos nos impiden el cambio. Claro, necesitamos de la palabra de Dios, pero la palabra sola, ella solita, se vuelve un acto intelectual. Para llevarlo a la acción necesitamos disponernos para que su Espíritu Santo nos dé la luz y la fuerza para transformar, para superar nuestra condición humana y poder vivir de esta manera este Evangelio de Jesús, el Evangelio del amor, el Evangelio del perdón, el Evangelio del servicio, el de, como decía Luz Ángela ahora, el de no juzgar. El de buscar hacer el bien y evitar el mal, no según nuestros propios criterios. Porque todos aquellos que vamos a una iglesia o que vivimos una fe, queremos hacer lo bueno y evitar lo malo. Solo que generalmente terminamos haciendo lo bueno y evitando lo malo según nuestros propios criterios. No los criterios del Señor, a la manera de Jesús. Por eso necesitamos esa permanente relación con su palabra, que es la que nos da la luz y es la que nos da la fuerza cuando dejamos que su Espíritu Santo penetre todo nuestro ser y se apodere de nosotros. Allí es donde lo sobrenatural actúa y por supuesto, no lo dudemos, se da el milagro de Jesús, de transformar nuestras vidas. Y creo que todos nosotros tenemos episodios de nuestras vidas donde hemos visto que se hacen grandes milagros, pero esos grandes milagros no se dan porque sí, se dan porque dejamos actuar ese Espíritu Santo y nosotros, además de disponernos, ponemos nuestra parte en ese pacto que ese Dios nos ha propuesto. Por eso, el texto de Efesios, que fue la base de hoy, es tan valioso. En Él, en Jesús, también ustedes, también nosotros, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En esa frase se contiene toda nuestra dinámica de fe.
uno se encuentra con unas frases que son tremendamente robustas. Y se maravilla uno cómo en una frase se logra recoger todo el concepto teológico. Debemos dejar actuar el Espíritu Santo para poder diferenciar que Jesús no es Juan el Bautista, ni es Elías, ni es siquiera uno de los profetas de antes, sino que Jesús es, además de ser el ungido de Dios, el Mesías, es el Hijo de Dios. Cuando hacemos eso, nuestra fe hace milagros. Y como decíamos ahora en el tiempo de oración que tuvimos antes de iniciar la liturgia, y cuando eso sucede, finalmente todo esto está para la gloria de Dios, porque es Dios quien se glorifica, y se glorifica por una razón simple, decíamos, porque se evidencia al mundo entero y a nosotros que su palabra es verdad, que es un Dios vivo, que realmente Jesús es su Hijo. Y ese es un gran milagro. Hoy me maravillé. Ustedes no se imaginan lo tremendo que fue preparar esta predicación. Fue tremendo. 2 semanas supremamente complejas. Y esta mañana, este es el devocional que estamos en nuestra casa. Yo soy familia. Esto fue escrito hace año y medio, 2 años, para estarlo leyendo hoy aquí. Y el texto de hoy muestra este caso. Dice, Michael Brown era un niño judío, vivía en Nueva York y no le interesaban los asuntos espirituales. Su vida giraba alrededor de ser percusionista de una banda. Y como consecuencia de ello, ¿qué pasó? Cayó en las drogas. Pero después, unos amigos lo invitaron a la iglesia, donde le resultaron irresistibles el amor y las oraciones de la gente. De la gente. Esa gente estaba tocada por el Espíritu Santo. Después de una breve lucha espiritual, aceptó por fe a Jesucristo como su Salvador. Creyó y aceptó. No es lo mismo creer que aceptar, ¿no? No es lo mismo. Las usamos juntas, pero no son lo mismo. Esto produjo un cambio radical en este joven judío descarriado. Miren las palabras. Joven judío descarriado. Dios mío. Un día le contó a su padre, judío, que había escuchado textos del Antiguo Testamento que describían a Jesús. Sin poder creerlo, el padre le preguntó, ¿dónde? Cuando Michael abrió su Biblia, era Isaías 53. Sabemos que dice Isaías 53. ¿Cierto? Sí, cuando uno lee Isaías 53, uno ve reflejado a Jesús ahí. Lo que le pasó a Jesús, dice allí. Claro, en Isaías se refería al pueblo de Israel, que era lo que estaba sucediendo con Israel en ese tiempo. Pero cuando uno lo lee con los ojos de Jesús, con los ojos del Evangelio, dice, eso también le pasó a Jesús. Lo leyeron juntos y el joven exclamó, es Jesús. Es su fe. ¿Qué creen que le pudo haber dicho el papá? No, eso es Israel. Pero él cree que es Jesús y acepta, y por eso cambia su vida, decide cambiar. Y ese es el milagro de Jesús en él. Sin dudas, Jesús, con la ayuda de los creyentes y la guía del Espíritu Santo,
Michael Brown, quien hoy en día es un erudito bíblico y escritor, reconoció al Mesías en Isaías. Experimentó la salvación que transforma vidas, perdona el pecado y da vida abundante a todos los que confían en el varón de dolores. Jesucristo es aquel herido por nuestras rebeliones que murió por nosotros en la cruz. Si hay cosa que es difícil en la preparación de una predicación, es encontrar una ilustración. Esta mañana, a las 4 de la mañana, encontré la ilustración de algo que se escribió para el día de hoy hace 2 años. Si eso no es la acción de Dios, el milagro de Dios, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, otros le llamarán coincidencia, casualidad, de buenas. Nosotros le llamamos fe de la acción de Dios. Juan anunciaba el camino. Lo muestra, lo demuestra. Jesús es el camino. Lo muestra y lo demuestra. Pero entre Elías, Jesús y Juan hay una profunda diferencia. Gran profeta, grandes profetas. Pero es que Jesús, además de profetizar, Él es la palabra de Dios, que nos invita, si nos dejamos tocar por su Santo Espíritu, a que nuestras vidas se transformen para darle gloria a nuestro Padre Celestial. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Cada día nos maravillamos más de la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que este vínculo de amor que hemos querido construir contigo a través de Jesucristo se nutra cada día más en la lectura, en la oración, pero de manera especial en la vida cotidiana que llevamos. Para que a partir de nuestra vida, no solo nuestra vida sea más rica y abundante, sino también que aquellos que nos miren, que nos vean, digan, qué bueno, qué rico, qué delicioso es creer en este Dios y en su Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.